Desde pequeña, los libros fueron mi refugio. En mi casa en las afueras de Valencia, donde el aroma de los naranjos inundaba el aire cada primavera, yo pasaba horas escondida en el rincón más tranquilo del patio, devorando páginas mientras mi familia se ocupaba de sus asuntos. Mi madre, Dolores, una profesora de instituto respetada en el barrio, sonreía orgullosa cada vez que me veía con un nuevo libro entre las manos. Mi padre, Ricardo, un contable meticuloso que trabajaba para una empresa de construcción, asentía complacido cuando les mostraba mis calificaciones perfectas. Pero ninguno de los dos sospechaba que detrás de cada página que leía, yo estaba tramando algo mucho más grande. No me limitaba a absorber historias de García Márquez o Vargas Llosa. Estudiaba estrategias de negocio, mercados emergentes, comportamiento humano y tendencias tecnológicas. La Biblioteca Municipal de Valencia, un edificio antiguo con techos altos y estanterías de madera oscura, se convirtió en mi verdadera escuela. Cada libro era una pieza más para construir mi futuro secreto. Mi hermana mayor, Elena, siempre había sido la estrella de la familia. Extrovertida, popular y ambiciosa, cursó Administración de Empresas en la Universidad de Barcelona y consiguió un puesto en una multinacional apenas se graduó. Cuando venía de visita los domingos para la paella familiar, todos escuchaban embelesados sus historias sobre reuniones importantes y viajes de negocios. Yo, mientras tanto, permanecía en silencio, observando y aprendiendo. Marta, cariño, ¿por qué no hablas más durante las comidas?, me preguntaba mi madre con cierta preocupación. Siempre tan callada, tan metida en tus libros. La vida pasa fuera de esas páginas. Yo solo sonreía y asentía, guardando mis secretos como quien guarda tesoros. Porque mientras ellos pensaban que yo soñaba con mundos ficticios, yo estaba construyendo mi propio imperio en el mundo real. Durante el bachillerato, mientras mis compañeros organizaban fiestas o perseguían aficiones pasajeras, yo pasaba noches enteras aprendiendo a programar. El resplandor azulado de la pantalla del ordenador que había comprado con mis ahorros iluminaba mi habitación hasta altas horas de la madrugada. Aprendí Python, JavaScript y Ruby por mi cuenta. Descubrí foros donde programadores de todo el mundo compartían conocimientos y comencé a resolver problemas que ni siquiera empresas establecidas podían solucionar. A los 17 años, mientras preparaba la selectividad, lancé mi primera aplicación bajo un seudónimo. Era una herramienta sencilla que ayudaba a pequeños negocios a gestionar sus inventarios de forma más eficiente. La programé pensando en la panadería de la señora Carmela, una mujer mayor del barrio que siempre se quejaba de lo complicado que era mantener al día sus cuentas. En menos de 6 meses, la aplicación tenía más de 5.000 usuarios en toda España. El dinero comenzó a llegar, discreto pero constante. Abrí una cuenta bancaria online y comencé a invertir en criptomonedas. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, nombres que sonaban a ciencia ficción para mi familia, pero que para mí representaban oportunidades. Compré cuando los precios eran bajos y vendí en los momentos precisos. Cada transacción exitosa me daba más confianza, más recursos para mi siguiente proyecto. A los 18, matriculada ya en Ingeniería Informática en la Universidad de Valencia, lancé mi segunda startup, una plataforma de educación online especializada en programación para niñas de entornos desfavorecidos. La llamé Codificadas, y pronto comenzó a recibir atención de pequeños inversores. Para mantener mi anonimato, contraté a una actriz para que se presentara como la cara visible de la empresa en las pocas reuniones presenciales que no pude evitar. Mi habitación seguía siendo la misma, paredes llenas de estanterías con libros, una cama sencilla y un escritorio donde supuestamente estudiaba para mis exámenes universitarios. Nadie sospechaba que ese mismo escritorio era el centro de operaciones de un negocio en crecimiento. Mi familia seguía viéndome como la chica estudiosa, la lectora silenciosa que seguramente acabaría siendo profesora o bibliotecaria. A los 19 años, ya tenía 3 empresas funcionando bajo diferentes nombres y estructuras legales. Había construido una red de empleados virtuales, gestionaba inversiones diversificadas y utilizaba capas de anonimato digital para proteger mi identidad. Mi imperio crecía en las sombras, alimentado por la pasión, la disciplina y un intenso deseo de demostrar que el poder no necesitaba gritar para existir. En la universidad, mantenía un perfil bajo. Sacaba buenas notas sin destacar demasiado, tenía algunos amigos con los que tomaba café ocasionalmente y asistía a las clases con regularidad.
Pero mientras mis compañeros se preocupaban por el próximo examen, yo estaba cerrando tratos con inversores de Silicon Valley a través de videoconferencias nocturnas. Marta, hija, ¿has pensado ya que te gustaría dedicarte cuando termines la carrera?, me preguntó mi padre una noche durante la cena. Elena, que había venido de visita, soltó una risita. Seguro que algo tranquilo, ¿no? Bibliotecaria, quizás. Algo donde pueda seguir leyendo sus libros sin que nadie la moleste. Toda la familia rió, incluso mi abuela Pilar, que estaba de visita desde su pueblo en Andalucía. Yo también reí, pero por razones diferentes. Si ellos supieran que mi último proyecto había recibido una valoración de 4 millones de euros por parte de un grupo inversor madrileño. Si ellos supieran que la tranquila Marta, la que siempre pasaba desapercibida en las reuniones familiares, estaba revolucionando el sector tecnológico español desde las sombras. Era el aniversario de bodas de mis padres. 30 años juntos merecían una celebración especial, así que la tía Lourdes, hermana de mi madre, se encargó de organizar una fiesta en el restaurante El Mirador, un lugar con vistas espectaculares al Mediterráneo. Yo había llegado temprano para ayudar con los últimos detalles, colocar las tarjetas con los nombres en las mesas, revisar la disposición de las flores y comprobar que el pastel estuviera perfecto. Marta, ¿qué sería de nosotros sin tu sentido del orden?, dijo mi tía mientras yo reorganizaba los centros de mesa. ¿Sabes algo de tu hermana? Debería haber llegado hace media hora para repasar su discurso. Negué con la cabeza. Elena siempre llegaba tarde, pero hacía una entrada que hacía olvidar su impuntualidad. Era parte de su encanto, decía ella. Los invitados comenzaron a llegar, amigos de mis padres, colegas del trabajo, familiares que venían desde distintos rincones de España. La tía Consuelo desde Sevilla, los primos de Madrid, los antiguos vecinos que se habían mudado a Barcelona. Todos me saludaban con amabilidad, pero sus preguntas seguían el mismo patrón predecible. ¿Sigues con tus estudios, Marta? ¿Cuándo terminas la carrera? ¿Tienes novio ya? ¿Has pensado en hacer oposiciones como tu madre? Respondía con sonrisas educadas y respuestas vagas. Nadie preguntaba sobre mis proyectos reales, porque nadie sospechaba su existencia. Para ellos, yo era simplemente la hija menor de Ricardo y Dolores, la chica tranquila que siempre tenía un libro bajo el brazo. Entonces llegó Elena. Como había anticipado, hizo una entrada espectacular. Vestía un traje rojo de diseñador que seguramente había costado más de lo que nuestros padres ganaban en un mes. Su pelo negro brillante caía en ondas perfectas sobre sus hombros y un collar de perlas adornaba su cuello. Caminaba con esa confianza que siempre la había caracterizado, saludando a todos como si fueran viejos amigos, incluso a aquellos cuyo nombre sabía que no recordaba. «Familia», exclamó, abriendo los brazos dramáticamente. «Qué alegría estar todos juntos en un día tan especial». Todos se arremolinaron a su alrededor. Elena acababa de ser ascendida a directora comercial de la multinacional para la que trabajaba, y no perdió tiempo en compartir la noticia. Las felicitaciones llovieron como confeti. Nuestros padres la miraban con ese orgullo especial que siempre le habían reservado a ella. Me mantuve en segundo plano, como siempre. Observaba las interacciones, los abrazos, las risas. No me malinterpreten, me alegraba por el éxito de mi hermana. Pero había algo en la forma en que todos daban por sentado que ella era la exitosa y yo la soñadora, que me hacía sonreír para mis adentros. Si supieran que esa mañana había cerrado un acuerdo de distribución con una de las mayores cadenas de supermercados del país para mi última aplicación. Si supieran que mi cartera de criptomonedas valía ya más de 2 millones de euros. Si supieran que tenía empleados en 3 continentes trabajando para mis empresas. Durante la cena, me senté entre mi primo Jaime, un notario de Madrid que no paraba de hablar de sus casos, y la abuela Pilar, que insistía en servirme más comida aunque mi plato estuviera lleno. «Estás muy delgada, niña», repetía mientras añadía otra cucharada de paella a mi plato. «Tanto estudio y tanta lectura te están consumiendo». Al otro lado de la mesa, Elena dominaba la conversación. Hablaba de sus viajes a Nueva York, de las negociaciones importantes que había liderado, de las celebridades que había conocido en eventos corporativos. Todos la escuchaban fascinados, como si cada palabra que salía de su boca fuera una perla de sabiduría.
Y entonces, el director general me dijo: Elena, este proyecto solo puede liderarlo alguien con tu visión y carisma. ¿Os podéis creer? Me lo dijo delante de todo el equipo directivo. Aplausos, felicitaciones, más brindis en su honor. Yo sonreía y asentía, bebiendo lentamente mi copa de vino blanco. Cuando llegó el momento de los discursos, mi padre se levantó primero. Habló del amor, de los sacrificios compartidos con mi madre, de la familia que habían construido juntos. Sus palabras eran sinceras y emocionantes. Luego le tocó a mi madre, que no pudo contener las lágrimas al recordar cómo se habían conocido en aquella fiesta de San Juan, hacía más de 3 décadas. Finalmente, Elena se puso de pie con su copa en alto. Su discurso fue elocuente, lleno de anécdotas familiares y momentos emotivos. Habló en nombre de las hermanas García, como si yo hubiera contribuido a su elaboración, aunque era la primera vez que lo escuchaba. Y quiero terminar agradeciendo a nuestros padres por ser nuestro ejemplo, nuestro apoyo, nuestra inspiración. Si hoy yo puedo estar donde estoy, es gracias a vosotros. Más lágrimas, más aplausos. Mi madre me miró, como esperando que yo también dijera algo, pero negué suavemente con la cabeza. No había preparado nada, y sabía que después del discurso de Elena, cualquier cosa que dijera parecería insuficiente. Cuando sirvieron el postre, Elena se inclinó hacia mí desde el otro lado de la mesa. ¿Qué tal va todo, ratoncita de biblioteca?, preguntó con esa sonrisa condescendiente que reservaba para mí. Era un apodo que me había puesto cuando éramos niñas, y que seguía usando aunque ya no me hiciera ninguna gracia. Todo bien, respondí simplemente. ¿Sigues con esa carrera interminable? ¿Cuánto te queda? 2 años más. 1, corregí. En realidad, podría haberla terminado ya si hubiera querido, pero mantener mi estatus de estudiante era una buena cobertura para mis actividades empresariales. Bueno, cuando termines, házmelo saber. Quizás pueda hablar con alguien en el departamento de TI de mi empresa. Siempre necesitan gente para soporte técnico. Su tono de voz dejaba claro que lo consideraba un gran favor por su parte. Imaginar a Elena ayudándome a conseguir un trabajo de nivel inicial en su empresa, mientras yo ya era propietaria de 3 startups exitosas, me resultaba irónicamente divertido. Gracias, lo tendré en cuenta, dije, sabiendo que era más fácil seguirle la corriente. Por cierto, añadió bajando la voz, ¿has visto el collar que llevo? Me lo he comprado para celebrar mi ascenso. Plata y perlas auténticas. Ha costado una fortuna, pero me lo merecía, ¿no crees? Asentí educadamente, sin mencionar que los pendientes discretos que yo llevaba esa noche eran de platino y diamantes, comprados con una pequeña fracción de mis ingresos mensuales. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Hubo baile, más brindis, anécdotas compartidas. Yo participé lo justo para no parecer antisocial, pero me mantuve en mi papel habitual, la hermana menor, la estudiosa, la callada. El contrapunto perfecto para la brillante Elena. Mientras ayudaba a recoger los regalos al final de la celebración, mi madre se acercó y me abrazó por sorpresa. Gracias por estar siempre ahí, Marta, me dijo con sinceridad. Sé que no eres tan expresiva como tu hermana, pero tu padre y yo valoramos mucho tu constancia, tu responsabilidad. Le devolví el abrazo, sintiendo una punzada de culpabilidad por todos los secretos que les ocultaba. Pero pronto llegaría el momento de revelarlos. El plan que había estado desarrollando durante años estaba casi listo. La mañana siguiente a la celebración del aniversario de mis padres me desperté con el sonido insistente de mi teléfono. Eran apenas las 7:30, y después de la larga noche anterior, había planeado dormir hasta tarde. Ignoré las primeras llamadas, pero cuando el teléfono sonó por 5ª vez consecutiva, me resigné a contestar. Era Lucía, mi asistente personal. Una de las pocas personas que conocían mi verdadera identidad. Marta, tienes que encender la televisión ahora mismo. Canal Economía. Su voz sonaba urgente, lo que me despertó por completo. Me incorporé de golpe y busqué el mando a distancia. ¿Qué ha pasado? La filtración. Ha ocurrido antes de lo previsto. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La filtración.
El plan que había estado preparando meticulosamente durante los últimos 6 meses estaba diseñado para revelar mi identidad de forma controlada, en mis propios términos. Había programado una serie de comunicados de prensa, entrevistas cuidadosamente seleccionadas y una estrategia de relaciones públicas que debía comenzar la semana siguiente, después de cerrar un importante acuerdo con inversores internacionales. Encendí la televisión y efectivamente, allí estaba yo. Una fotografía mía de la graduación del instituto aparecía junto al titular, revelado: la misteriosa empresaria detrás del grupo Nexus es una joven valenciana de 23 años. El presentador hablaba con evidente asombro. En una revelación que ha sacudido al mundo empresarial esta mañana, se ha descubierto que el grupo Nexus, valorado en más de 500 millones de euros y propietario de algunas de las startups tecnológicas más innovadoras del momento, pertenece a Marta García Robles, una joven aparentemente normal de Valencia que hasta ahora había mantenido su identidad en absoluto secreto. La cabeza me daba vueltas. Nexus era el holding empresarial que había creado para agrupar todas mis empresas. Funcionaba a través de una compleja red de sociedades registradas en diferentes países, con directores nominales y capas de protección legal que me habían permitido mantener mi nombre alejado de los registros públicos. Hasta ahora. ¿Cómo ha pasado esto?, le pregunté a Lucía, que seguía al teléfono. Parece que hubo una filtración desde el bufete de abogados de Madrid. Estamos investigando, pero lo importante ahora es que te prepares. Ya están llamando periodistas de todos los medios nacionales e internacionales. Mientras hablaba con Lucía, vi que en la pantalla aparecían más detalles: mi edad, una breve biografía, incluso la dirección de la modesta casa de mis padres en las afueras de Valencia. Mostraban imágenes del edificio de la Universidad de Valencia donde estudiaba, intercaladas con los logotipos de mis empresas. La presentadora enumeraba las aplicaciones y plataformas que había creado, muchas de las cuales eran utilizadas diariamente por millones de personas en todo el mundo hispanohablante. La fortuna personal de Marta García Robles se estima en más de 200 millones de euros, lo que la convertiría en una de las mujeres más ricas de España en el rango de menos de 30 años, decía ahora la periodista. Fuentes cercanas aseguran que ha construido este imperio prácticamente sola, operando bajo diversos seudónimos y creando una red empresarial global desde su ordenador. Mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. Era mi madre. Luego mi padre. Luego, Elena. Mensajes de WhatsApp llegaban en cascada, de amigos de la universidad, de antiguos compañeros del instituto, incluso de profesores que hacía años que no veía. Todos habían visto las noticias. Lucía, voy a tener que llamarte después, dije finalmente. Tengo que hablar con mi familia. Por supuesto. He activado el protocolo de crisis que preparamos. El equipo legal ya está trabajando, y los portavoces de las empresas han sido informados de que no deben hacer declaraciones hasta nuevo aviso. Te enviaré actualizaciones cada hora. Respiré hondo y colgué. Mis manos temblaban ligeramente mientras marcaba el número de mis padres. Mi madre contestó casi inmediatamente. Marta, ¿eres tú? ¿Has visto lo que están diciendo en la televisión? Hay periodistas en la puerta de casa. Su voz sonaba confusa, casi asustada. Me dolía imaginarla enfrentándose a un grupo de reporteros hambrientos de información sin entender qué estaba pasando. Mamá, escúchame. Todo lo que están diciendo es verdad. Hubo un silencio tan profundo al otro lado de la línea que por un momento pensé que se había cortado la llamada. ¿Verdad?, repitió finalmente. ¿Quieres decir que tú eres dueña de todas esas empresas? ¿Que tienes todo ese dinero? Sí. Es una larga historia, pero es cierta. No quería que os enterarais así, tenía planeado contároslo personalmente la semana que viene. Otro silencio. Luego escuché la voz de mi padre de fondo, preguntando qué pasaba, y a mi madre intentando explicárselo con palabras entrecortadas. Marta dice que es verdad, Ricardo. Dice que ella es esa empresaria de la que hablan en la tele. Oí un ruido, como si mi padre le hubiera quitado el teléfono a mi madre. Marta, soy papá. ¿Qué está pasando? Hay gente con cámaras en la puerta. Nos han despertado con flashes y preguntas que no entendemos. Sentí una oleada de culpabilidad.
Mis pobres padres, atrapados en medio de un circo mediático que ni comprendían ni merecían. Papá, necesito que hagáis una cosa por mí. Recoged algunas cosas básicas, lo mínimo necesario. En 20 minutos llegará un coche a recogerlos. Un Mercedes negro con cristales tintados. El conductor se identificará como Sergio, de Nexus Group. Él los traerá a mi apartamento en el centro. Estarán seguros aquí y podré explicarles todo personalmente. Mi padre, siempre práctico, no hizo más preguntas. De acuerdo, Marta. 20 minutos. Después llamé a mi hermana. Su reacción fue diferente. ¿Es una broma?, fue lo primero que dijo cuando contesté. Porque si es una broma, no tiene ninguna gracia. No es una broma, Elena. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? No entiendo nada. Estás en todas las noticias. Dicen que eres una especie de genio secreto de los negocios. Pude detectar en su voz una mezcla de emociones, confusión, incredulidad y, sí, también envidia. Es complicado. ¿Puedes venir a mi apartamento? Mamá y papá ya vienen hacia aquí. ¿Tienes un apartamento propio? ¿Pero si vives en la residencia universitaria? No, eso es lo que les he hecho creer a todos. Tengo un ático en la Ciudad de las Artes. Te mando la dirección por mensaje. Un ático en... Marta, ¿me estás tomando el pelo? Te espero, en 1 hora. Mientras esperaba a mi familia, me duché y me vestí con cuidado. Por primera vez, no tenía que pretender ser alguien que no era. Elegí un vestido sencillo pero elegante y los pendientes de diamantes que había llevado discretamente la noche anterior. Me recogí el pelo en un moño informal y apliqué un maquillaje ligero. La imagen que me devolvió el espejo era la misma de siempre, pero hoy me sentía diferente. Hoy el mundo conocía mi verdadero yo. Mi apartamento ocupaba la planta superior de uno de los edificios más exclusivos de Valencia, con vistas panorámicas a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Lo había comprado a través de una de mis sociedades 2 años atrás, cuando el éxito de mi segunda empresa me permitió darme ese lujo. Era espacioso, minimalista, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz mediterránea. Un lugar que reflejaba mi personalidad real, no la fachada que había mantenido durante años. Mis padres llegaron primero, visiblemente conmocionados. Los invité a sentarse en el amplio sofá del salón mientras les servía café. ¿Este es tu apartamento?, preguntó mi madre, mirando a su alrededor con asombro. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Casi 2 años, respondí, sentándome frente a ellos. Sé que tengo muchas cosas que explicarles. Mi padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, me miró fijamente. Empieza por el principio, hija. Y así lo hice. Les conté cómo había comenzado a programar en secreto, cómo había lanzado mi primera aplicación siendo aún menor de edad, cómo había invertido los beneficios en nuevos proyectos y en criptomonedas. Les expliqué la estructura de mis empresas, los empleados que trabajaban para mí en todo el mundo, los productos que había desarrollado y vendido. Les hablé de las noches sin dormir, de los riesgos que había tomado, de los fracasos que había superado sin que ellos lo supieran. A medida que hablaba, sus expresiones pasaban de la confusión al asombro, y finalmente, al orgullo. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre apretaba su mano con fuerza. ¿Por qué no nos dijiste nada?, preguntó finalmente mi madre. Al principio porque no sabía si tendría éxito. Luego, porque disfrutaba de mi anonimato, de la libertad que me daba. Y después, supongo que se convirtió en una especie de experimento. Quería ver hasta dónde podía llegar siendo invisible. El timbre sonó. Era Elena. Entró como un torbellino, con los ojos muy abiertos, observando cada detalle del apartamento. ¿Qué demonios está pasando, Marta? Acabo de pasar por una barrera de periodistas abajo. Hay cámaras de televisión. De televisión. Se detuvo en seco al ver a nuestros padres. Mamá, papá, ¿ustedes sabían esto? Negaron con la cabeza. Elena se dejó caer en un sillón, claramente sobrepasada por la situación.
Todo este tiempo, mientras yo presumía de mi ascenso a directora comercial, ¿tú eras multimillonaria? La palabra sonaba extraña en sus labios, como si no pudiera asociarla conmigo, con su hermana pequeña, la ratoncita de biblioteca. No se trata del dinero, respondí. Se trata de crear algo desde cero, de resolver problemas, de hacer una diferencia. Elena me miró largo rato, como si me viera por primera vez. ¿Por qué no me lo contaste? Somos hermanas. Su voz ya no tenía ese tono condescendiente habitual. Había un matiz de dolor auténtico que me sorprendió. Francamente, Elena, nunca mostraste mucho interés en lo que yo hacía. Siempre fuiste la estrella, la exitosa. Y yo, supongo que me acostumbré a ser invisible. Nuestros padres nos observaban en silencio, probablemente procesando no solo mis revelaciones, sino también esta nueva dinámica entre sus hijas. Pero ya no eres invisible, dijo finalmente mi padre. El mundo entero te está mirando ahora. Asentí. Mi teléfono no dejaba de recibir notificaciones. En la televisión, que había dejado encendida pero sin sonido, seguían mostrando mi foto y los logos de mis empresas. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó mi madre. Miré por la ventana, hacia el horizonte de Valencia, la ciudad que me había visto crecer y que nunca había imaginado que albergaría mi secreto. Ahora voy a contarles la verdadera historia. En mis términos. El silencio que siguió a mi explicación fue tan denso que casi podía tocarse. Estábamos sentados en la amplia sala de mi ático, con las vistas de Valencia extendiéndose a nuestros pies como un tapiz de tejas rojizas y edificios modernos. El sol de media mañana entraba a raudales por los ventanales, creando un ambiente que debería haber sido cálido y acogedor, pero que ahora parecía cargado de tensión. Mi padre fue el primero en romper el silencio. Ricardo García, el hombre que me había enseñado que la honestidad era el pilar fundamental de cualquier relación, me miraba ahora con una mezcla de confusión y dolor. Durante todos estos años, comenzó, su voz más grave de lo habitual, ¿has estado viviendo una doble vida? La palabra doble vida sonaba como una acusación, aunque su tono intentaba mantenerse neutral. Me recordó a cuando, siendo niña, me preguntaba si había sido yo quien se había comido las galletas antes de la cena. No lo veo como una doble vida, papá, respondí con calma. Es la misma vida, solo que, compartimentada. No os estaba mintiendo sobre quién soy, solo, omitiendo algunos aspectos. ¿Algunos aspectos? Elena soltó una risa amarga. Marta, has construido un imperio empresarial valorado en cientos de millones de euros mientras fingías ser una simple estudiante universitaria. Yo diría que eso es bastante más que algunos aspectos, punto. Mi hermana se había servido una copa de vino, a pesar de que apenas pasaban de las 11 de la mañana. La observé dar un sorbo largo, sus ojos nunca abandonando los míos, como si intentara descifrar a una completa desconocida. Tienes razón, admití. Ha sido más que eso. Pero nunca fue mi intención engañaros o haceros daño. ¿Y cuál era tu intención exactamente?, preguntó mi madre. De todos, era quizás la que mostraba una expresión más serena, aunque sus ojos enrojecidos delataban que había estado llorando. ¿Por qué tanto secreto, Marta? Somos tu familia. Me levanté y caminé hacia la ventana. Abajo, en la calle, podía ver furgonetas de televisión aparcadas. Periodistas esperando a que saliera, a que diera mi versión de la historia. El mundo exterior clamaba por respuestas, pero primero debía dárselas a las personas que tenía delante. Al principio fue por miedo, confesé. Miedo a fracasar, a que os preocuparais, a que intentarais protegerme de lo que considerarais riesgos innecesarios. Luego, cuando empezó a funcionar, me di cuenta de que el anonimato era mi mayor ventaja. Nadie esperaba nada de una chica de 19 años de Valencia. Nadie me subestimaba porque no sabían quién estaba detrás de las decisiones. Nosotros te subestimábamos, dijo mi padre en voz baja, como si acabara de darse cuenta. No era una pregunta. Regresé al sofá y me senté, esta vez más cerca de ellos. No os culpo. Yo misma construí esa imagen. La chica tímida, la lectora, la estudiante dedicada. Era más fácil para todos si me veíais así.
¿Más fácil para quién? La voz de Elena tenía un filo cortante. Para ti, ¿qué podías jugar a ser empresaria por las noches mientras nosotros te tratábamos como a una niña? ¿O para nosotros, que vivíamos engañados? Elena. Comenzó mi madre en tono conciliador. No, mamá, esto es increíble. Toda mi vida he estado protegiendo a Marta, preocupándome por ella, pensando que era frágil, insegura. Y mientras tanto, ella se estaba riendo de todos nosotros. Nunca me reí de vosotros, respondí, sintiendo que mis propias emociones comenzaban a desbordarse. Pero sí, me cansé de ser vista como la hermana menor, la que necesitaba protección, la que nunca podría estar a tu altura. Elena se quedó momentáneamente sin palabras, sorprendida por mi franqueza. El día que lancé mi primera startup exitosa, continué, llegué a casa emocionada, quería contároslo. Pero esa misma noche, durante la cena, tú no paraste de hablar sobre tu nuevo puesto, y todos estabais tan impresionados. Cuando intenté hablar de mi proyecto, tú me interrumpiste para preguntar si había terminado los deberes de la universidad. Mi hermana palideció ligeramente, como si intentara recordar ese momento. No sabíamos que era importante, intervino mi madre. Exacto. Porque para vosotros, nada de lo que yo hacía podía ser realmente importante. Era la pequeña Marta, la soñadora, la que prefería los libros al mundo real. Mi padre se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Tienes razón, dijo con una humildad que me sorprendió. Te encasillamos. Todos lo hicimos. Pero eso no justifica años de engaños, insistió Elena. ¿Sabes lo que me hace sentir esto? Que toda nuestra relación ha sido una farsa. Las confidencias, los consejos que te daba. ¿Te reías internamente mientras fingías escucharme? No, respondí con firmeza. Nunca fue una farsa. Eres mi hermana y te quiero. Simplemente había partes de mi vida que mantenía separadas. Y sí, a veces me frustraba cuando me tratabas con condescendencia, pero eso no significa que no valorara nuestra relación. Mi madre, que había permanecido callada durante este intercambio, finalmente habló. Lo que no entiendo es cómo lo conseguiste. Eres tan joven, Marta. ¿Cómo es posible que hayas construido todo esto tú sola? Sonreí levemente, agradecida por el cambio de enfoque hacia aspectos más prácticos. No has sido solo. Tengo un equipo brillante. Personas en las que confío, que comparten mi visión. Y empecé muy pronto, mamá. Aquellas noches que pensabas que estaba estudiando o leyendo, estaba aprendiendo a programar, diseñando aplicaciones, resolviendo problemas reales. Les hablé entonces sobre Lucía, sobre Sergio, sobre Miguel y Claudia, sobre todos aquellos que habían formado parte de mi equipo durante años. Les expliqué cómo había estructurado mis empresas, cómo había reinvertido cada euro ganado, cómo había diversificado para minimizar riesgos. Mi padre escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas ocasionales sobre aspectos financieros. Mi madre alternaba entre el asombro y la preocupación, preguntándome repetidamente si había dormido lo suficiente, si había comido bien durante todos esos años de trabajo intenso. Típico de ella, centrarse en mi bienestar por encima de todo. Elena, por su parte, permanecía más retraída, procesando toda la información en silencio. La conocía lo suficiente para saber que su orgullo estaba herido, pero también para reconocer que su mente analítica estaba intentando reajustar la imagen que tenía de su hermana pequeña. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente mi padre. Con toda esta atención mediática, con tus empresas. Tengo un plan, respondí. No era así como quería que ocurriera, pero estaba preparada para este momento. Haré una declaración pública, concederé algunas entrevistas seleccionadas, y luego continuaré con mi trabajo. La única diferencia es que ahora lo haré sin esconderme. ¿Y nosotros?, preguntó mi madre con voz suave. ¿Qué significa esto para nuestra familia? Era la pregunta que más temía. No por no tener respuesta, sino porque sabía que nada volvería a ser como antes. Eso depende de vosotros, dije honestamente. Entendería si estáis enfadados o decepcionados. Solo espero que con el tiempo podáis entender por qué lo hice así.
No estoy enfadada, dijo mi madre, alcanzando mi mano. Estoy desconcertada. Es como si de repente tuviera que conocer a una hija diferente. Pero sigues siendo mi hija. Mi padre asintió, apoyando silenciosamente sus palabras. Elena se levantó abruptamente y caminó hacia el ventanal. Permaneció allí un momento, observando la ciudad, antes de volverse hacia mí. Durante toda mi vida, dijo lentamente, he sido la hermana mayor, la que marca el camino. Es lo que se esperaba de mí, y lo acepté. Me definí por ello. Y ahora, todo eso ha cambiado en una mañana. No tiene que cambiar, respondí. Sigues siendo mi hermana mayor. Sigues siendo la Elena que todos admiran. Ella negó con la cabeza. No entiendes lo que es sentir que toda tu vida has estado compitiendo con un fantasma. Un rival que ni siquiera sabías que existía, y que resulta ser mucho más exitoso de lo que tú podrías soñar. Me levanté y me acerqué a ella. Nunca fue una competición, Elena. Cada una ha seguido su propio camino. Fácil decirlo desde la cima, respondió, pero sin la hostilidad anterior. Había una nueva emoción en su voz, respeto, quizás. O simple resignación. El timbre del apartamento sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Era Lucía, mi asistente, que había subido para informarme de los últimos acontecimientos. Los principales medios están abajo, me dijo. Y las acciones de Nexus han subido un 15% desde que se conoció la noticia. Los inversores están nerviosos pero optimistas. Necesitan que des algún tipo de declaración pronto. Miré a mi familia. Sus rostros reflejaban diferentes emociones, confusión, orgullo, incertidumbre. Pero todos estaban allí, juntos, enfrentando la situación conmigo. Dals una hora más, le indiqué a Lucía. Tengo algo importante que terminar aquí primero. Las semanas que siguieron a la revelación de mi identidad fueron un torbellino de actividad. Mi vida, cuidadosamente compartimentada durante años, se había transformado por completo. Ya no existía la estudiante discreta que pasaba desapercibida, ahora era Marta García Robles, la joven empresaria que aparecía en portadas de revistas económicas y tertulias televisivas. Mi primera aparición pública fue una rueda de prensa en el Hotel Westin de Valencia. Lucía y el equipo de relaciones públicas la organizaron meticulosamente, quién podría asistir, qué preguntas serían aceptadas, cuánto tiempo duraría. Incluso eligieron cuidadosamente mi vestuario, un traje azul marino, profesional pero no ostentoso, que transmitiera confianza sin arrogancia. Recuerdo perfectamente la sensación al entrar en aquella sala abarrotada de periodistas. Las luces de las cámaras me cegaron momentáneamente, y el murmullo de voces se silenció cuando me acerqué al micrófono. Por un instante, sentí pánico. Durante toda mi vida había operado desde las sombras, protegida por el anonimato. Pero entonces vi a mi familia en la primera fila. Mi padre con su expresión seria pero orgullosa, mi madre nerviosa pero sonriente, y sorprendentemente, Elena, que me dedicó un leve asentimiento de ánimo. Buenos días, comencé, con la voz más firme de lo que esperaba. Mi nombre es Marta García Robles, y soy la fundadora y CEO de Nexus Group. Agradezco vuestra presencia hoy, y espero poder aclarar algunas de las preguntas que han surgido tras la reciente revelación de mi identidad. La conferencia duró exactamente 1 hora. Respondí preguntas sobre mi trayectoria, mis empresas, mi visión empresarial. Evité hábilmente las más personales, aquellas que intentaban hurgar en por qué había mantenido mi identidad en secreto. Estrategia comercial, respondías ampliamente, sin entrar en detalles sobre dinámicas familiares o inseguridades personales. Esa parte de la historia me pertenecía solo a mí y a mi familia. Después de aquella primera aparición, las cosas comenzaron a asentarse en una nueva normalidad. Me mudé temporalmente a mis padres a un apartamento seguro en la Alameda, lejos del acoso de los medios que seguían acampados frente a su modesta casa. Les ofrecí comprarles una nueva vivienda donde quisieran, pero mi padre se negó rotundamente. Ese es nuestro hogar, Marta, dijo con la misma firmeza que había mostrado toda su vida. Hemos criado a nuestras hijas allí, tenemos nuestros recuerdos, nuestros vecinos. No vamos a mudarnos solo porque ahora resulta que nuestra hija pequeña es rica.
La forma en que dijo «rica» me hizo sonreír. Para Ricardo García, contador meticuloso que había administrado el presupuesto familiar con calculadora en mano durante décadas, la riqueza nunca había sido un objetivo en sí mismo. Y ahora que su hija la había alcanzado, la veía casi como una curiosidad, algo interesante pero no fundamental. Mi madre se adaptó de forma diferente. Después del shock inicial, comenzó a interesarse genuinamente por mis empresas. Me pedía que le explicara lo que hacían mis aplicaciones, cómo funcionaban mis inversiones. No entendía los detalles técnicos, pero comprendía perfectamente el impacto social. ¿Así que tu plataforma educativa ayuda a niñas de barrios desfavorecidos a aprender programación?, me preguntó una tarde mientras tomábamos café en mi ático. Sí, ya tenemos más de 2000 usuarias solo en España, respondí. Y estamos expandiéndonos a Latinoamérica. Sus ojos brillaron con orgullo, un orgullo diferente al que había mostrado cuando sacaba buenas notas. Este era más profundo, más genuino. Siempre supe que harías algo importante con tu vida, dijo. Aunque nunca imaginé que sería algo tan grande. ¿De verdad lo sabías?, pregunté con curiosidad. Siempre pensé que me veías como la hija tímida, la que necesitaba protección. Mi madre sonrió con esa sabiduría tranquila que siempre había poseído. Marta, cariño, las madres ven cosas que los demás no ven. Recuerdo cuando tenías 7 años y organizaste todo tu dormitorio como si fuera una pequeña oficina. Tus libros perfectamente clasificados, tus cuadernos etiquetados por colores. Ya entonces tenías una mente extraordinaria. Solo que respetaba tu necesidad de espacio, de silencio. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Quizás había subestimado a mi madre tanto como sentía que ella me había subestimado a mí. Con Elena, la situación era más compleja. Durante las primeras semanas tras la revelación, mantuvo cierta distancia. No me evitaba abiertamente, pero nuestras interacciones eran cordiales y superficiales. La entendía. Su mundo se había tambaleado tanto como el mío. La dinámica entre nosotras, establecida durante toda una vida, se había alterado fundamentalmente. El cambio comenzó un viernes por la noche. Yo estaba trabajando tarde en mi despacho cuando recibí un mensaje suyo. ¿Puedo pasar a verte? Necesito hablar contigo. 1 hora después estábamos sentadas en mi terraza, con vistas a Valencia iluminada en la noche. Le había ofrecido vino, pero ella había pedido cerveza. Un detalle pequeño pero significativo, Elena siempre había preferido el vino porque lo consideraba más sofisticado, más acorde con su imagen cuidadosamente cultivada. He renunciado a mi trabajo, anunció sin preámbulos. Me sorprendió. Su puesto de directora comercial había sido su mayor orgullo, el logro que mencionaba en cada reunión familiar. ¿Por qué?, pregunté simplemente. Porque era un fraude. Dio un largo trago a su cerveza. No yo, el trabajo. Todo era apariencia, política de oficina, presentaciones elaboradas que no cambiaban nada. Después de ver lo que tú has construido, me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Elena, tu carrera es importante. Has trabajado duro para llegar donde estás. He trabajado duro para mantener una imagen, Marta. Tú has trabajado duro para crear algo real. Había una nueva humildad en su voz que nunca había escuchado antes. Me conmovió y me preocupó a partes iguales. ¿Y ahora qué vas a hacer? Se encogió de hombros. No lo sé. Por primera vez en mi vida, no tengo un plan de 5 años. Y es aterrador, y también liberador. Hizo una pausa antes de continuar. Supongo que quería preguntarte, ¿cómo lo hiciste? No me refiero a los aspectos técnicos o financieros. Me refiero a tener el valor de crear tu propio camino, sin seguir el guión que todos esperaban de ti. La pregunta me sorprendió. Nunca había pensado en mis acciones como valientes. Las había visto como necesarias, como la única forma de ser fiel a mí misma. No fue valor, respondí honestamente. Fue supervivencia. No podía ser la persona que todos veían en mí. Me habría ahogado en ese papel. Elena asintió lentamente, como si mis palabras resonaran en ella de una manera que no esperaba.
¿Sabes qué es lo irónico?, dijo con una sonrisa triste. Pasé toda mi vida interpretando el papel de la hermana perfecta, la hija ejemplar, la profesional impecable. Y resulta que tú, siendo simplemente tú misma, has logrado mucho más que yo siguiendo el camino que todos aplaudían. No se trata de quién ha logrado más, Elena. Nunca fue una competición. Para mí sí lo era, admitió. Y acabo de darme cuenta de que he estado compitiendo con la persona equivocada. Debería haber competido conmigo misma, intentando ser mejor cada día, no mejor que mi hermana pequeña. Aquella noche marcó un punto de inflexión en nuestra relación. En las semanas siguientes, Elena comenzó a visitarme con más frecuencia. Me pedía consejos sobre ideas de negocio, me hacía preguntas sobre cómo había estructurado mis empresas. A veces simplemente se sentaba en mi oficina mientras yo trabajaba, observando con genuina curiosidad. Un día me sorprendió presentándome un plan de negocio completo para una consultora especializada en transformación digital para pequeñas empresas valencianas. Quiero tu opinión sincera, me dijo mientras me entregaba la carpeta cuidadosamente preparada. No como mi hermana, sino como empresaria. ¿Tiene sentido esto? Lo revisé con atención. Era un plan sólido, bien investigado, con un nicho de mercado claro y una propuesta de valor definida. Es muy bueno, Elena. Realmente bueno. ¿Lo suficientemente bueno para que consideres invertir en ello?, preguntó con una mezcla de nerviosismo y determinación. No necesitas mi inversión, respondí. Necesitas mi experiencia. Y eso es gratis para ti, siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, tomándome por sorpresa. Elena rara vez mostraba vulnerabilidad. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado para que me vieras así?, dijo con voz entrecortada. Como un igual, no como tu hermana mayor mandona. La abracé entonces, sintiendo que algo se sanaba entre nosotras, una herida antigua que ninguna de las dos había reconocido completamente hasta ese momento. Mientras tanto, la atención mediática alrededor de mi historia comenzaba a disminuir gradualmente. Seguía siendo noticia, pero ya no ocupaba titulares diarios. Las furgonetas de televisión desaparecieron de la puerta de mis padres. Las solicitudes de entrevistas pasaron de decenas diarias a 1 o 2 semanales. Mis empresas, lejos de sufrir por la exposición, florecieron. La historia de la joven que había construido un imperio tecnológico desde su dormitorio resultó ser un excelente relato para el marketing. Las descargas de nuestras aplicaciones se multiplicaron, los inversores llamaban con renovado interés, y recibimos cientos de currículums de jóvenes programadores inspirados por mi trayectoria. Un domingo, aproximadamente 2 meses después de la revelación, nos reunimos todos para comer en casa de mis padres. Era la primera vez que regresábamos a la rutina de la paella dominical desde que mi identidad había salido a la luz. Me sorprendió lo familiar y a la vez diferente que se sentía todo. La misma mesa, los mismos aromas, la misma luz entrando por las ventanas de la cocina. Pero las dinámicas habían cambiado sutilmente. Mi padre me preguntaba sobre decisiones empresariales, interesado en mi opinión sobre la economía global. Mi madre compartía orgullosa recortes de prensa que había guardado, donde me llamaban la nueva cara del emprendimiento femenino en España. Y Elena y yo conversábamos como verdaderas colegas, discutiendo estrategias y compartiendo ideas. Es extraño, comentó mi padre mientras servía el vino. Siempre pensé que conocía perfectamente a mis hijas. Y resulta que tenía mucho que aprender. Todos teníamos mucho que aprender, respondió mi madre con una sonrisa serena. Pero lo importante es que estamos aprendiendo juntos. Mientras brindábamos, miré a mi alrededor y sentí una profunda gratitud. La verdad había sido difícil, dolorosa incluso. Pero también había sido liberadora. Ya no tenía que esconder partes de mí misma, ya no tenía que pretender ser menos de lo que era. Y mi familia, a pesar del shock inicial, había demostrado ser más fuerte y adaptable de lo que yo había imaginado. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, no revisé mi teléfono ni una sola vez. Los correos electrónicos, las decisiones empresariales, los contratos pendientes, todo podía esperar. Este momento, esta nueva versión de mi familia, merecía toda mi atención. Hoy,
cuando entro en salas de juntas llenas de empresarios y empresarias veteranos, lo hago con una confianza tranquila que antes solo existía detrás de pantallas y seudónimos. Sus miradas ya no me intimidan, sus preguntas, por incisivas que sean, no me hacen dudar. Soy Marta García Robles, la mujer que construyó un imperio desde las sombras, la estratega que entendió que la verdadera fuerza no necesita grandes declaraciones, solo necesita propósito. Han pasado casi 2 años desde que mi identidad salió a la luz. 2 años de transformación, de adaptación, de crecimiento. Nexus Group ya no es solo mi creación, se ha convertido en un referente en el ecosistema tecnológico español y latinoamericano. Nuestras oficinas principales en Valencia, ubicadas en un edificio histórico rehabilitado en el barrio del Carmen, acogen a más de 200 empleados. Tenemos sedes en Madrid, Barcelona, Ciudad de México y Bogotá. Y todo comenzó en aquel rincón de mi habitación, con un ordenador básico y muchas noches sin dormir. La empresaria invisible, así me llamó El País en aquel primer reportaje extenso sobre mi historia. El apodo se popularizó y, aunque ya no soy invisible en absoluto, algo de ese espíritu permanece en mi forma de hacer negocios. Prefiero escuchar antes que hablar, observar antes que actuar, comprender profundamente los problemas antes de proponer soluciones. Mi rutina diaria ha cambiado drásticamente. Ya no necesito fingir que voy a clases mientras en realidad gestiono empresas desde cafeterías con wifi. Ahora tengo un despacho con vistas al casco antiguo de Valencia, reuniones programadas en mi agenda y un equipo que espera mis directrices. Sin embargo, algunas cosas permanecen inalterables. Sigo levantándome al amanecer para tener unas horas de tranquilidad, sigo leyendo vorazmente, y sigo valorando más las ideas que el reconocimiento. Lo que más ha cambiado es mi relación con mi familia. La verdad, por dolorosa que fuera inicialmente, nos ha acercado de una manera que nunca hubiera imaginado. Mi padre, tras su jubilación anticipada, se ha convertido en uno de mis consejeros más valiosos. Su perspectiva tradicional, su prudencia, su atención al detalle, son cualidades que complementan perfectamente mi visión más disruptiva. Ahora entiendo de dónde heredé mi meticulosidad, mi perseverancia. No entiendo la mitad de lo que hacen tus empresas, me dijo un día mientras revisábamos juntos algunos estados financieros, pero entiendo los números, y los números dicen que estás haciendo algo extraordinario. Viniendo de él, fue uno de los mayores elogios que podía recibir. Mi madre ha encontrado su propio lugar en este nuevo escenario. Al principio estaba preocupada, temerosa de que la atención mediática y las responsabilidades empresariales fueran demasiado para mí. Pero con el tiempo, ha visto que soy capaz de manejar la presión. Ahora dirige la fundación que creamos juntas, Mujeres en Código, un proyecto para fomentar la presencia femenina en el ámbito tecnológico, especialmente entre niñas de entornos desfavorecidos. Ver a Dolores García, profesora jubilada de literatura, defender apasionadamente la importancia de la programación frente a auditorios llenos es uno de los giros más inesperados y maravillosos de toda esta historia. Las niñas de hoy necesitan saber que pueden construir el futuro, no solo estudiarlo, dice en sus conferencias, con un convencimiento que hace que hasta el escéptico más duro termine asintiendo. Y luego está Elena. Mi hermana mayor, la que siempre había marcado el ritmo, la que siempre había sido la exitosa. Su transformación ha sido quizás la más profunda de todas. Después de dejar su trabajo corporativo, pasó unos meses explorando diferentes caminos. Rechazó educadamente mi oferta de un puesto en Nexus. Necesito encontrar mi propio camino, me dijo, y respeté su decisión. Finalmente lanzó su consultora de transformación digital para pequeñas y medianas empresas valencianas, Raíces Digitales. Su enfoque, ayudar a negocios tradicionales a adaptarse al mundo digital sin perder su esencia, su autenticidad. En menos de un año había contratado a 10 personas y tenía una cartera de clientes impresionante, desde restaurantes centenarios hasta artesanos locales que nunca habían considerado tener presencia en Internet. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, me dijo hace unas semanas mientras cenábamos en la terraza de mi ático. Por primera vez en mi vida, no estoy intentando impresionar a nadie. No estoy persiguiendo ascensos ni buscando la aprobación de un jefe. Estoy creando algo que tiene sentido para mí. La vi entonces más relajada, más auténtica de lo que la había visto nunca. Incluso su forma de vestir había cambiado, abandonando los trajes formales por ropa más cómoda y personal. Su éxito ahora era diferente,
no se medía en títulos o salarios, sino en impacto real, en satisfacción genuina. Nuestra relación también ha evolucionado. De la competencia velada a la colaboración abierta, del distanciamiento a la complicidad. No somos iguales, ella sigue siendo más extrovertida, más directa, mientras yo mantengo mi tendencia a la reflexión y la observación, pero hemos aprendido a valorar esas diferencias, a verlas como fortalezas complementarias. Hace unos meses, organizamos juntas un evento para jóvenes emprendedores en Valencia. Elena dirigió los paneles de discusión con su carisma natural, mientras yo compartía mi experiencia en sesiones más técnicas sobre financiación y escalabilidad. Vernos trabajar en equipo sorprendió a muchos que conocían nuestra historia familiar, pero para nosotras ya se sentía como la nueva normalidad. Mi vida personal también ha experimentado cambios significativos. El anonimato me había protegido pero también aislado. Mantenía relaciones superficiales, cuidando siempre qué información compartía, qué partes de mí revelaba. Era agotador y, en retrospectiva, profundamente solitario. Ahora puedo ser completamente yo misma, con todas mis contradicciones y complejidades. Esto me ha permitido construir amistades más auténticas, conexiones más profundas. Incluso me he enamorado, algo que siempre había pospuesto, considerándolo un lujo que no podía permitirme mientras construía mi imperio secreto. Alejandro entró en mi vida de la manera más inesperada, como el profesor de piano de la hija de Lucía, mi asistente. Lo conocí en una pequeña celebración en casa de ella, donde él tocaba mientras los invitados conversábamos. Me llamó la atención su forma de tocar apasionada pero precisa, técnicamente impecable pero llena de emoción, y cuando hablamos, descubrí que esa misma dualidad se extendía a su personalidad. Le gustaba la música clásica y el rock alternativo. Había estudiado en el Conservatorio Superior de Valencia pero también había tocado en bandas underground. Era estructurado en su trabajo pero espontáneo en su vida personal. De alguna manera, entendía perfectamente la aparente contradicción entre mi naturaleza metódica y mi espíritu innovador. Tú también vives entre dos mundos, me dijo en nuestra primera cita, una cena sencilla en un pequeño restaurante del barrio del Cabanyal. Lo veo en cómo hablas de tu trabajo, en cómo observas antes de actuar. Es como si siempre estuvieras componiendo en tu cabeza, anticipando el siguiente movimiento. Fue la primera vez que alguien describió tan acertadamente mi forma de ser sin haber conocido mi historia previa. Con él, no sentía la necesidad de explicarme o justificarme. Simplemente podía ser. Nuestra relación ha crecido lentamente, a su propio ritmo. Alejandro tiene su carrera, sus pasiones, su mundo. Yo tengo el mío. Nos encontramos en medio, creando un espacio compartido que respeta nuestras individualidades. No es siempre fácil, mi agenda sigue siendo demencialmente ocupada, y sus conciertos y clases a veces lo llevan fuera de Valencia por semanas, pero hay algo profundamente satisfactorio en construir una relación basada en el respeto mutuo y la admiración genuina. En el ámbito profesional, mis prioridades también han evolucionado. Ya no se trata solo de crear empresas rentables o desarrollar tecnología innovadora. Me interesa cada vez más el impacto social, la responsabilidad que conlleva el éxito, la posibilidad de usar mi plataforma para impulsar cambios significativos. La Fundación Nexus, que lancé hace un año, canaliza el 10% de los beneficios del grupo hacia proyectos educativos en comunidades desfavorecidas, con especial énfasis en niñas y jóvenes. Hemos establecido laboratorios informáticos en barrios periféricos de Valencia, en pueblos rurales de Andalucía, en comunidades indígenas de México y Colombia. Ofrecemos becas para estudios tecnológicos y programas de mentoría para mujeres emprendedoras. La tecnología solo es liberadora si es accesible para todos, declaré en la inauguración de la fundación. De lo contrario, solo amplifica las desigualdades existentes. Es un principio que guía ahora todas mis decisiones empresariales. Cada nuevo producto, cada nueva inversión, cada nueva estrategia debe pasar por el filtro del impacto social. ¿A quién beneficia realmente? ¿A quién podría perjudicar? ¿Está cerrando brechas o creando nuevas? Esta visión ha generado resistencias en algunos sectores más tradicionales del mundo empresarial. García Robles está sacrificando rentabilidad por ideales, escribió un analista financiero en un informe ampliamente citado. No me molestó la crítica, de hecho, la enmarqué y la colgué en mi despacho.
Si tengo que elegir entre maximizar beneficios y maximizar impacto positivo, tengo claro cuál es mi prioridad. Sigo leyendo cada noche antes de dormir. Los libros siguen siendo mis compañeros y maestros, aunque ahora comparto más mis lecturas. Organizo un club de lectura mensual con el equipo directivo de Nexus, recomiendo títulos en mis redes sociales. La literatura sigue siendo mi refugio cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso, demasiado demandante. También he comenzado a escribir. No solo artículos técnicos o posts sobre emprendimiento, sino memorias, reflexiones personales, incluso algo de ficción. Escribo sobre crecer sintiéndome diferente, sobre construir un imperio en secreto, sobre la liberación que supuso finalmente mostrarse tal como una es. Escribo para entenderme mejor a mí misma y para quizás ayudar a otras personas que se sienten fuera de lugar, que tienen sueños que no encajan con lo que se espera de ellas. Tu historia tiene poder, me dijo una joven programadora en un evento reciente. Me demuestra que no tengo que gritar para ser escuchada, que puedo hacer grandes cosas incluso si soy introvertida, incluso si no encajo en el molde del emprendedor carismático que nos venden en todas partes. Comentarios como ese me recuerdan por qué decidí finalmente aceptar la visibilidad, abrazar mi identidad pública a pesar de lo cómoda que había estado en las sombras. Porque hay poder en las historias, en ver reflejadas nuestras propias posibilidades en las experiencias de otros. En las reuniones familiares, la dinámica ha cambiado completamente. Ya no soy la pequeña Marta, que escucha mientras otros hablan. Mis opiniones son valoradas, mis logros celebrados. Pero lo más importante es que ya no hay una jerarquía implícita, una escala de éxito donde unos están arriba y otros abajo. Cada uno de nosotros ha encontrado su propio camino, su propia definición de una vida significativa. Mi padre sigue siendo el mismo hombre sencillo y directo, pero ahora se permite soñar más, planear proyectos que antes habría considerado frivolidades. Mi madre ha descubierto una vocación que ni siquiera sabía que tenía, inspirando a nuevas generaciones de niñas a interesarse por la tecnología. Elena ha creado un negocio que refleja sus verdaderos valores, no los que creía que debía tener. Y yo sigo siendo la misma chica que encontraba consuelo en los libros, que observaba el mundo con curiosidad, que soñaba con crear algo propio. Solo que ahora puedo hacerlo abiertamente, compartiendo tanto mis éxitos como mis dudas, mis certezas como mis vulnerabilidades. Cuando me presentan en conferencias o eventos, a menudo mencionan aquel apodo, la empresaria invisible. Yo siempre sonrío y hago la misma corrección, prefiero pensar que nunca fui invisible. Solo estaba esperando el momento adecuado para ser vista. Y es cierto. Porque incluso en aquellos días en que nadie sabía quién era realmente, incluso cuando me sentaba en silencio en las comidas familiares mientras otros brillaban, incluso entonces, yo sabía que mi momento llegaría. No por vanidad o por buscar reconocimiento, sino porque tenía algo valioso que ofrecer al mundo. Algo que no podía permanecer en las sombras para siempre. La niña callada con un libro en la mano siempre estuvo destinada a la grandeza. Solo necesitaba encontrar su propio camino para llegar allí.